Hermanos, buenas noches. No sé cómo escucha el audio. ¿Se escucha bien? Adelante. Bien. Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gozo una vez más estar juntos, unidos a través del Espíritu, de lejos, pero en el Espíritu somos uno. Estaba escuchando el himno 146, fuente de vida, fuente de gozo, fuente de amor. Y el siguiente himno también, el 111. Y en la oración se oraba diciendo que tu palabra sacie nuestra sed y aquel hambre que tiene nuestra alma. La palabra es el alimento de nuestra alma. Así que meditemos unos versículos breves nomás. Les invito, hermanos, a leer en Génesis capítulo 47. Génesis 47. Hablamos de aquella fuente de vida que hemos venido a estar bajo esos cuidados, aquella fuente de Dios, aquella fuente inagotable, aquel alimento que da a nuestras almas sin cansarse. Aquí hay un pasaje que nos habla un poco que sacia el hambre. 47, Génesis 47, verso 12, dice, y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de sus hijos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Podemos entender que hubo una hambruna, pero del pan material. Ante eso, esa revelación de Dios que le dio a José, 7 años de hambre y 7 años de abundancia. Entonces, todo estaba dirigido por Dios para conservar la vida. Ante el hambre en Canaán, el pueblo de Israel se fue a Egipto. Y dice que alimentaba a José. José alimentaba a su padre y a sus hermanos y toda la casa de su padre con pan. Podemos pensar el camino de José, que se fue hasta Egipto pasando muchas peripecias, muchas dificultades hasta llegar a ser gobernador. Pero las palabras que lo dice José a sus hermanos, Jehová me mandó para preservación de vida. Y justamente un instrumento escogido para que pueda alimentarlo. Y aquí alimentaba, pero aquí alimentaba un pan material. Pero ocupemos nosotros también esta noche más del pan espiritual. Job capítulo 23. Libro de Job, capítulo 23. El versículo 12. Dice, del mandamiento de tus labios nunca me separé. Guardé las palabras de tu boca más que mi comida. El alimento del alma, el alimento del cual debemos preocuparnos más que el pan material. Y aquí una experiencia de Job. Del mandamiento de tus labios nunca me separé. ¿Cuáles fueron sus mandamientos de Dios? Su palabra bendita que nos ha dejado para que de ella nos alimentemos más y más.
Pero quiere el Señor que tener ese ánimo, ese deseo de alimentarnos. En primer lugar debe haber ese deseo, ese anhelo. Como decía también David en el Salmo 119. Creo que es el 103. Decía, Salmo 119, 103, David decía, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Él había saboreado, había visto, entendido, cuán dulces es a mi paladar tus palabras. Nosotros hoy, ¿qué decimos a ese tiempo? Tu palabra es un gozo, es una satisfacción del hambre. Tu palabra me llena, como dice Job, guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Y aquel anhelo que tenía David también, que son tan dulces más que la miel. Nosotros lo podemos ver, podemos palpar que es más que la miel su palabra. ¿Cómo lo demostramos ante el Señor, aquel que conoce los corazones? Nosotros nos vemos, pero nuestro rostro, el hombre ve lo que mira sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios sabe a cada uno de nosotros cuánto amamos su ley, cuánto amamos su palabra, si es más dulce que la miel o no. Por eso Job decía, del mandamiento de tus labios, nunca me separé. Ojalá que nosotros también, de igual manera, no pretendamos olvidar la palabra de Dios, arrinconarlo en un rincón, sino que sea un alimento diario, un alimento para nuestra alma, como alimentamos 3 veces al día nuestro cuerpo. Ojalá así alimentemos también nuestra alma 3 veces al día. Quiere el Señor darnos, tener este apego, este amor, pero para eso hay que tener un amor, un anhelo por la palabra de Dios. Guardé las palabras de tu boca más que mi comida, dijo Job, más que la comida, la experiencia. Nosotros deseamos con anhelo 3 comidas diario. La hora del almuerzo, hay un hambre y tenemos ese anhelo de almorzar, satisfacer el hambre. Pero nuestra alma también. Entonces, ojalá que aprendamos a amar la palabra, guardar sus mandamientos más que la comida. La comida podemos dejarlo en un segundo lugar. Un versículo nos hablaba, Jeremías, parece, creo que es el 15. Jeremías 15, la experiencia del profeta, verso 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Nosotros también cuando leemos, hermanos, encontramos gozo, encontramos alegría cuando abrimos la palabra y encontramos una porción para meditar. ¿Será así? Fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón. Como nos consuela cuando nosotros nos compara que somos como una planta que crece, florea y luego se marchita y muere. Nuestra estadía aquí en esta tierra es muy temporal, muy pasajera. Y debemos preocuparnos más por aquella vida eterna en los cielos, que es eterna y para siempre, donde reina aquel gozo, aquella felicidad junto a la presencia de Dios. Nos llena de satisfacción cuando leemos aquella ciudad celestial, aquella
Jerusalén celestial, aquella ciudad construida por el Señor Jesús para los suyos. Qué gozo estar un día allá. Aquí, aunque suframos, pasemos pequeñas peripecias, dificultades, pero allá nos espera aquellas grandes mansiones. Un versículo en Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel 2, 8. Dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Abre tu boca, come lo que te doy. ¿Qué nos quiere dar el Señor? Abre la boca y come. El Señor tiene preparado para cada día de nosotros un manjar para el alma, pero hay que abrir la boca. Y si no abrimos la boca no vamos a poder comer. Pongámonos siempre en la mano de Dios. Y como ese himno 163, el verso 3, toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad. Ojalá que así lo digamos al Señor cada día y Él nos dará el consuelo, una satisfacción del alma para servirle, adorarle. Mientras estamos aquí, podemos hacer algo, cantar, alabarle, adorarle. Es nuestro deber. Capítulo 3, el verso 1, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Primero le dice, abre tu boca, te voy a dar de comer. En capítulo 3 dice, come lo que hayas, come este rollo. La palabra de Dios, ¿qué tal es? ¿Qué tal comemos del alimento, del rollo, de la palabra de Dios? ¿Cuánto estamos comiendo cada día? Y el verso 2 dice, abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Qué bueno cuando el Señor nos da aquel alimento a su tiempo, un alimento que necesita nuestra alma, un alimento que nos satisface, que nos anima. Así como amamos la casa de Dios, estar en las reuniones para cantarle, aquí nos anima y abrí mi boca. O sea, una obediencia a Él. Abrió su boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Por eso nos preguntamos cómo hallamos satisfacción en la palabra de Dios cada vez que leemos. Alimenta tu vientre, dice, y llena tus entrañas de este rollo que te doy. Y el resultado, lo comí y fue dulce como miel. Sí sabemos lo que es la miel, bien dulce. ¿Será igual cuando leemos la palabra? Cuando nos levantamos temprano o tarde o al mediodía a leer una porción. Entonces, queridos hermanos, que Dios haga fructificar su palabra en nuestra vida, el anhelo de querer alimentarnos día a día, no dejarlos. Otro versículo, Isaías, en Isaías capítulo, podemos leer el 25.
Isaías 25, verso 6, dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¿Quién lo hará? Solamente Dios. Te dará un banquete de acuerdo a lo que tú lo puedas digerir. Pero aquí la calidad prima. Pero dice, hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Manjares suculentos. No es un cualquier alimento, es un manjar suculento. Banquete de vinos refinados. El vino que nos habla del gozo, de la alegría en su presencia de Dios. De tuétanos y vinos purificados. Solamente Dios sabe cuál es el alimento que necesitamos. Nuestro organismo necesita muchas vitaminas, calcio, zinc, hierro, fósforo, magnesio. ¿Pero lo sabemos alimentar? Muchas veces no. Si no pasamos un examen y el médico nos dice, tienes anemia, no nos alimentamos de esa manera. Tal vez comemos de todo, pero menos el alimento para la anemia. Entonces, cuán buena es la receta que Dios nos da en estos versículos. Y solamente Él conoce. Capítulo 55, un versículo más. Y vamos a dar lugar a los hermanos también. Seguramente quieren compartirnos. Capítulo 55, versículo 2. Una recomendación. Verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Dios invita de esta manera. La palabra hoy en día es gratuitamente. No necesitamos pagar un precio, un dinero. Todo lo que Dios nos da gratuitamente. El agua para saciar nuestra sed. La lluvia gratuitamente. El aire. Sin aire no podemos vivir. También nos da gratuitamente. Nos da el sol para poder crecer las plantas. También gratuitamente no nos cobra. Hoy las empresas aquí en la tierra, nadie te da gratis. Todos los servicios te cobran. Pero Dios, que es grande y misericordia, te da gratuitamente. ¿Cómo no agradecerle a Él por sus grandes bondades y grandes beneficios? Día a día recibimos. Cuán bueno es nuestro Dios, que nos queda solamente doblegar nuestro rostro y servirle, adorarle, tal como Él lo quiere. Ojalá que Él haya este anhelo en nuestro corazón y que Dios produzca en nosotros. Y aquí nos ofrece sin dinero. El verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Cómo no comer su palabra día a día? Dios conoce el anhelo, el amor por su palabra. ¿Cuánto amamos su ley? Solamente Él lo conoce. Y ojalá que con estos versículos el Señor nos siga bendiciendo, inquietando y dándonos mayor bendiciones para nosotros. Un versículo en Ezequiel 34,
Y aquí vamos terminando para no cansarles mucho, hermanos. Ezequiel 34. Solamente lo leemos, verso 8. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacientan a sí mismos y no apacientan a mis ovejas. Aquí vemos que hay un descuido de no apacentar las ovejas. Los responsables de cada asamblea nos llama la atención. A veces hay negligencia, hay descuido de no darle el alimento necesario. A veces damos el alimento chatarra, lo que no alimenta, más enferma. Pero cuando nos ponemos en la mano de Dios, Dios es el que nos da aquel alimento. Aquí vemos una negligencia. Por eso el versículo 13 ya dice, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré en las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y esos pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Como hay negligencia en los pastores de la grey, Dios ve que no damos el alimento adecuado, necesario. A veces panca nada más. Dios mismo dice, yo los sacaré y los juntaré en las tierras y los apacentaré por las riberas. ¿Sabe? Por la ribera donde está el agua y el alimento está cerca, la hierba verde. En pastos los apacentaré, en buenos pastos. Y en los altos montes será, dice, su aprisco. Una seguridad también. Pero eso lo hace el Señor solamente. Allí dormirán en buen redil. Hasta el sueño habrá una satisfacción, una tranquilidad, un buen sueño. Tranquilos, gozosos, que no nos preocupamos por los afanes de este mundo, por los afanes de esta tierra, por enriquecernos, por trabajar más y más. Suficiente con el pan de cada día. Dios nunca nos dejará sin su pan, sin el alimento para nosotros mismos. Entonces, todo esto lo hace Dios, ya que hay negligencia en los pastores. Verso 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Él apacentará las ovejas. El Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor la vida da por las ovejas. Y solamente Él nos puede pastorear, Él nos puede dar el alimento necesario para estar nutridos y no anémicos. Un versículo último en Mateo 24, Nuevo Testamento, Mateo 24. Mateo 24, versículo 22. Sí, capítulo 22 de Mateo 22, verso 4 es. Dice, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Una invitación que nos hace a Él.
La comida está preparada. Todo está dispuesto. Todo está listo. Y una invitación, venid. Esta palabra siempre nos habla, Señor, venid a mí. Y aquí venid a disfrutar de aquellos manjares. Y esos manjares solamente la palabra de Dios que puede satisfacer nuestra alma. Haya, hermanos, en nosotros el deseo de poder alimentarnos del Señor Jesús. Un último versículo, Juan capítulo 6, y aquí termino. Creo que mis hermanos también quieren mucho que enseñarnos de sus experiencias. Juan capítulo 6. Verso 32. Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Si Moisés al pueblo de Israel le dio el maná en el desierto, pero todo venía de Dios. Pero aquí vemos algo más todavía. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es el verdadero pan, el verdadero alimento, nuestro Señor Jesucristo. Quiera Dios que nos alimentemos del Señor Jesús desde la cuna hasta la cruz. Sepamos la vida de Él, estemos llenos del conocimiento de Él, para que en el día de adoración podamos ofrecerle una adoración como Él lo quiere. El verso 33, 34. Y le dijo, Señor, le dijeron, danos siempre ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Entonces, creer en el Señor Jesús. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Queremos creer en el Señor de todo corazón, pero creer de todo corazón. Ese es el secreto. El verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Están las puertas abiertas todavía. El Señor Jesús abre las puertas y podemos entrar. Aquella invitación que Él nos invita. El verso 39, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Entonces, solamente creer en Él, Él nos dará la vida eterna. Verso 48, yo soy el pan de vida. No hay mucho que comentar. 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces podemos entender el verso 58 último. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hablando del Señor Jesucristo. Si comemos de aquel pan que descendió del cielo, aquel verdadero alimento para nuestra alma, entonces tendremos vida eterna. Aquella vida eterna que el Señor nos dará después que hayamos terminado nuestra carrera. Ojalá, en este mundo tenemos todavía algo que hacer, preocuparnos los unos por los otros, alimentar a los débiles en la fe,
No todos tenemos la misma capacidad, pero rogar porque el Señor nos dé esa capacidad de todos, tener aquel deseo de alimentar el alma y así de esta manera vivir los días que nos queden en esta tierra para glorificarle en su santo nombre. Vivir alimentándonos para estar nutridos de su palabra, fortalecidos, amando su casa de oración, su casa de adoración, lo cual en la vida del creyente debe ser nuestra prioridad. Primero Dios y después las cosas que necesitamos aquí en esta tierra. Que el Señor nos bendiga y sigamos alimentándonos de la palabra de Dios, aquel alimento, aquella fuente de vida, fuente inagotable que nunca se acabará. Amén. Estimados hermanos, continuando con esta meditación de hoy acerca de el fortalecimiento de nuestro hombre interior. Podemos ver unos versículos que nos hablan acerca de esto. Es una verdad en todo creyente que tiene un ser interior. Podemos verlo, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículo del 14 al 16. Efesios 3, versículo 14 al 16, para que se pueda comprender. Dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. Hasta ahí. En este versículo nos dice que hay un hombre interior y que este hombre interior necesita ser fortalecido. Y nos dice que a través del espíritu. Bien, podemos encontrar ese contraste en Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, encontramos un contraste, que tenemos un hombre exterior, un hombre interior. Ahora, cada uno tiene diferentes nacimientos, cada uno tiene diferentes necesidades. Y lo que nos estamos ocupando en la meditación de hoy es el ser llenos de esta fuente, el ser fortalecidos en el hombre interior. Y hay algunas figuras acerca de cómo se puede fortalecer este hombre interior. Por ejemplo, en Salmos, capítulo 1, hallamos una figura como un árbol. Salmos, capítulo 1. Desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay una comparación en el versículo 3 porque dice, ¿será? ¿Cómo? Es una comparación. Así como un árbol que está plantado junto a una corriente de aguas, así va a ser aquel hombre que alimente su ser interior con la palabra, leyendo día y noche. Entonces, vemos que también hay una figura en nuestro hombre interior. Y quizás podemos cada uno preguntarnos cómo estamos alimentando, fortaleciendo ese hombre interior. ¿Qué se va a obtener de alimentar o fortalecer el hombre interior? Quizás tomando, antes de pasar, esta figura de un árbol. ¿Qué pasa con un árbol que está junto a corrientes de aguas? ¿Cuál es su apariencia que es visible a nuestros ojos de un árbol? O, por ejemplo, en nuestras casas, ya que no estamos quizás en el campo, pero quizás algunos en sus casas tienen alguna planta, una maceta. Por ejemplo, yo tengo sábilas, bastantes, y cuando no se riega, toma un aspecto muy poco bonito, se puede decir. Se marchita, se ve que está débil y no tiene buena presencia. Es quizás es una comparación para entender cómo podemos estar, así como un árbol o una maceta, una planta que no está alimentada, no ha sido regada constantemente. Si nuestro hombre exterior está muy ocupado con el trabajo, puede quitarnos esa agua que nos pueda hacer nutrir, fortalecer y al estar nutridos y fortalecidos, tener una buena apariencia quizás delante de Dios, delante de nuestro Señor. Entonces, es una de las, se puede decir, beneficios, provecho que podemos tener de alimentar y fortalecer el hombre interior. Es algo que no se puede ver físicamente con los ojos, pero Dios lo ve. Cada uno tiene una apariencia ahora delante de Dios. Puede que algunos sean verdes y otros quizás están eh, como otoño con hojas secas, porque nos hace falta ser regados con la palabra. Yo no lo sé, cada uno lo sabe. Cada uno sabe cuánto tiempo pasa con el Señor, cada uno sabe cuánto tiempo le dedica en su vida a leer la palabra. No es algo que un hermano pueda ver en otro hermano, decir, él no está leyendo la palabra, él no está ocupándose en la palabra. No es algo que cada uno sabe, y por supuesto el Señor. Para esto también hay un consejo más adelante, quizás, pero volviendo a nuestra lectura en Efesios capítulo 3, verso 16. Retornemos a Efesios 3:16. Dice, para que les dé, esto es, por supuesto, lo está diciendo Pablo a los Efesios, conforme a la riqueza de sus glorias, el ser fortalecidos con poder, con fuerza, es decir, en el hombre interior. Hay que recordar que este hombre interior es el nuevo hombre, es una forma general, es decir, no es decir hombre y mujer, es decir, el ser interior que tenemos es el ser o el hombre que ha sido el hombre creado en Cristo, el hombre en Cristo. Es este hombre que necesita ser fortalecido, necesita ser alimentado constantemente y debe ser a través de su espíritu. Es lo que nos dice y nos enseña Efesios 3:16, que hay necesidad de un fortalecimiento y que tiene que hacerse a través del espíritu. Cada uno
que ha creído en el Señor Jesús tiene el Espíritu, pero hace falta que busque, que se deje guiar, que se alimente para que pueda ser fortalecido. Ahora, encontrando un contraste de este hombre interior con el exterior, como se ha dicho hace un momento, el hombre exterior necesita alimentarse 3 veces al día. Cuando no se alimenta, hay debilidad, no hay fuerza para hacer cualquier actividad. Y esto lo podemos ver en muchas historias en la palabra. Por ejemplo, cuando Pablo se convirtió, estuvo sin comer 3 días y estuvo débil. Lo dice en el relato de Hechos. También, por ejemplo, el profeta Elías estuvo sin comer. También se ve que hay una debilidad. La palabra nos muestra que cuando el hombre no se alimenta, está débil. Y es que la comida tiene una función, genera fuerza, es el sostén del cuerpo material. Y se aplica igual en un sentido espiritual. La palabra nutrir nos dice el propósito que tiene la comida, pero también nos dice a dónde va. Es decir, la comida está, podemos comerlo, tomar una manzana, y esta comida se va adentro. Es igual quizás cuando leemos la palabra, al leer, estas palabras se quedan guardadas en el interior. Es lo que debemos estar haciendo constantemente. Pero el contraste mayor es que, como dice en 2 Corintios 4:6, es que el hombre exterior, conforme pasan los años, se va a ir haciendo cada vez más débil. Todos nosotros vamos a llegar a ser ancianos, si es que el Señor no viene y nos lleva, pues quizás jóvenes algunos. Pero lo natural es que todos lleguemos a ser ancianos. Y poco a poco, conforme van pasando los años, nuestro cuerpo se va a ir debilitando. Pero hay un gran contraste con el hombre interior. El hombre interior, conforme pasan el tiempo, podemos ir fortaleciéndolo cada vez más. Mientras que nuestro hombre exterior se va haciendo más débil, el hombre interior puede ser, si usted, hermano y hermana, se constantemente se alimenta, puede ser cada vez más fuerte, más fortalecido. Y llegar a ser ancianos, quizás con el cuerpo débil, pero con el hombre interior fuerte. Entonces, que el Señor nos anime a que este hombre interior pueda ser fortalecido y también al ser fortalecidos, se puede decir que es notorio para aquellos que nos rodean. Y hay un versículo más, último para terminar, en Primera de Pedro 3, versículo 1 al 4. Esta es una lectura acerca de las mujeres, pero pienso que también es aplicable para todos los hermanos en el sentido de alimentar, cuidar lo que es el hombre interior, lo interno. Primera de Pedro 3, versículo 1 al 4. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 3. Su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí nos hace un contraste, el de no dar más cabida a lo que es el exterior, de peinados ostentosos, adornos en el cuerpo, la ropa, sino, versículo 4, en el interno. Y
Que el Señor nos ayude. Un último versículo más, acabo de recordar lo que dijo el Señor Jesús en su tentación, Mateo 4. La primera tentación que pasó el Señor Jesús, Mateo 4, versículo 4. El Señor Jesús respondió a una tentación con unas palabras muy importantes, citando lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el hombre, su vida no consiste en solamente en cosas materiales, la comida material, el pan material, sino en lo espiritual, lo que sale de Dios, la boca de Dios, todo lo que ha salido de la boca de nuestro Dios, es decir, toda la palabra que tenemos aquí revelada en este ciclo, como en una importancia vital, elemental para la vida del hombre. Ahora solamente depende de cada uno estimar qué tan importante considera que es la palabra para su hombre interior. Que el Señor nos ayude a entender muy bien este tema importante, porque repercute mucho en nuestra vida. Que el Señor añada más a su palabra, si es que aún hay tiempo, para meditar más y más en buscar esa fuente, como lo hemos cantado. La fuente, ir a la fuente para ser alimentados, que es el Señor Jesús, de quien también nos habla en toda la palabra. Que el Señor nos bendiga su palabra y que anime a cada uno de los hermanos a evaluarse delante de Él y a tomar esa decisión de fortalecerse y darle la importancia que tiene a su hombre interior. Amén.
Hermanos, quisiera compartir con ustedes añadir unos cuantos pensamientos a este gran tema que se ha visto el día de ahora, ¿verdad? Que yo creo que a todos nos llama la atención y nos conmueve el corazón de haber visto el alimento espiritual que tenemos para poder vivir fortalecidos y que nuestra vida sea así alimentado de ese pan de vida que se ha visto el día de ahora. Les quisiera invitar a leer, que ya se ha visto en Juan capítulo 6, desde el verso 25. Juan capítulo 6, verso 25, hasta el verso 35. No todos los versículos, pero vamos a ver los versículos que más nos pueden acercar a ver esta realidad de ese pan que nos da la vida espiritual cada día, y así estamos firmes, igual como ya dijo un hermano, como una planta que está fortalecida con todos sus alimentos, o una persona se ve todo verde, todo fortalecida, y una planta que da fruto. Juan capítulo 6, verso 25. El subtítulo dice: Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí. Todos los que lo buscaban a Jesús, vemos anteriormente en el verso 22. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? El verso 31, para entrar para entrar en el texto. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. El verso 32. Y Jesús les respondió o les contestó: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Hermanos, unas expresiones muy preciosas vemos acá, desde cuando le dijeron, el verso 31, le dijeron: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos pensaban que era pan del cielo, como dijo nuestro hermano. Este maná era un pan material para que sacien sus cuerpos físicos. Para nosotros en esta época, es el pan del cielo, es el Señor Jesús, el pan que sacia nuestras vidas espirituales. El verso 32 les dijo Jesús: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo,
más mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El Señor Jesús, vemos acá que es un pan que cada día Él es el que nos alimenta nuestra vida espiritual, el que cada día nos fortalece en nuestros cuerpos, en nuestra vida acá como peregrinos. Y dice acá, le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Una expresión qué preciosa, como nosotros también cada día le pediríamos, Señor, nosotros queremos que nos des cada día de ese pan que descendió del cielo, de tu persona, Señor, que tú eres el que viniste acá para que nos des vida, y así que cada día siempre danos de ese pan para poder estar fortalecidos mientras nos das vida en este mundo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo, no hay nadie más que digamos otro pan que sea de ayuda para nuestra vida espiritual, que nos fortalezca. Yo, en nadie más encontramos acá el fortalecimiento, y que cada día nosotros estemos así apropiados de sus pensamientos, que cada día nuestras vidas estén alimentadas con este pan del cielo, con su palabra del Señor Jesús, que lo vemos acá en toda la Biblia. Que cada día estemos así, como también dice el Señor Jesús en el capítulo 4, el verso 34, cuando se encontró con la mujer samaritana y le pregunté, y sus discípulos llegaron y le dijeron, ya de repente, ya tanto tiempo, ya algo te daremos que comer. Y el Señor Jesús en el verso 32 les dijo, en el capítulo 4 del mismo Juan, en el verso 32, el verso 31, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. O sea, ellos hablaban de la comida material que posiblemente ya le da hambre, como dijo nuestro hermano. Acá lo que nosotros hay que buscar es el pan de vida del Señor Jesús en primer lugar. También no vamos a pensar que el pan material se va a descuidar, pero es en primer lugar hay que buscar el pan espiritual, su palabra. Acá dice el verso 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, hablaban del pan material. Él les dijo, el Señor Jesús, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos estaban en ese momento un poco, no comprendían lo que el Señor Jesús les quería explicar. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien que comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y verdaderamente estas palabras nos llamen la atención y quede grabado en nuestro corazón, que nosotros, nuestra comida de cada día, sea ese pan de hacer su voluntad, que cada día nuestras vidas, en todo lo que queramos hacer, que estemos siempre, primeramente, alimentados de este pan, de su palabra, que cada día estemos fortalecidos, que cada día estemos más y más buscando ese pan que cada día nos ayudará a llevar una vida y haciendo la voluntad. Que estos pensamientos, hermanos, hermanas y a todos, primeramente a quien está hablando, nos ayude así a vivir una vida bajo la dependencia del Señor. Que el Señor bendiga su palabra y añada.